casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Muchísimas gracias por estar ahí, escuchando y viendo a través de la multiplataforma Siempre en Casa, como cada domingo. Y de repente muchos de ustedes, a ti que nos estás escuchando, que tienes hijos pequeños, tu hijo tiene o tu hija tiene dificultades para dormir, que pueden ir desde despertarse abruptamente, roncar, o hasta de repente dificultades para conciliar el sueño, ¿no? De repente no es fácil, quizás no es fácil hacerlo dormir y es complicado. ¿Es normal que los niños ronquen? ¿Es normal que los niños no quieran dormir, no quieran irse a la cama en la noche y los padres tengamos tanto, entre comillas, problemas, ¿no? O esfuerzos por hacerlos dormir? Vamos a conversar con una especialista al respecto. Ella es Vanessa Herrera, psiquiatra y terapeuta de familia del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes, Diego. Efectivamente, para hablar de un tema que afecta a la salud mental de muchos padres, madres y cuidadores en relación a la preocupación si su niño no duerme bien. Efectivamente, ¿cuándo debemos los padres preocuparnos si es que nuestro hijo duerme tarde o muy tarde, si es que se despierta abruptamente, si es que hace una pataleta de repente cuando son muy pequeños para dormir? ¿Cuáles son los signos de preocupación o de alarma que deben tener los padres cuando nuestros hijos tienen un trastorno del sueño? Primero debemos recordar que el sueño es vital para el desarrollo, para el crecimiento del cerebro y el desarrollo emocional de su niño. O sea, el desarrollo infantil temprano, el crecimiento neuronal, se da en la época, en el momento que dormimos. Entonces es necesario el buen descanso y eso implica una adecuada higiene de sueño. Entonces si su niño hace pataletas, no quiere dormir, tiene problema para empezar a dormir, se despierta cada rato, está muy con dispositivos electrónicos o tiene terror nocturno, pesadillas constantes, y está a la mañana amanece angustiado, irritado, desesperado, cuidado, son señales de alerta que está teniendo un problema de sueño y hay que analizar qué está pasando. ¿Cuánto necesitan dormir, doctora, los niños? ¿Cuánto deben durar las siestas de repente, si es que deben llevarlas, o en la noche? ¿Cuánto es un horario saludable para, si hablamos de niños específicamente, en la infancia? ¿Cuánto es lo saludable? ¿Cuántas horas? Claro, lo recomendable es que si es un niño pequeño, lactante, tiene que dormir más horas, ¿no? Puede ser alrededor de 10 horas, ¿no? Tiene que dormir el mayor tiempo posible, pero y puede tener siestas a lo largo del día, pero tampoco pueden ser dormir muchas horas. A veces los papás les dejan dormir todo el día y eso y luego en la noche están trabajando y entonces el niño no puede dormir, ¿no? Y hay un problema del vínculo en ese momento, o la mamá o el papá están muy ansiosos. Y eso también repercute en la calidad de sueño del niño o de la niña. También puede ser que muchos padres rápidamente le dan alimentos que no son recomendados, ¿no? Jugos, chocolates, cosas que los pueden estimular, hiperestimular, y eso tampoco es adecuado. Si tal vez hay problemas en casa, situaciones de violencia, castigos, maltrato infantil, también afecta la calidad de sueño y tampoco es recomendable. Entonces el niño puede ser que quiera dormir todo el día, nadie lo cuida, hay negligencia y también eso puede ser una situación del riesgo. Ojo, tenemos que estar atentos a que haya siestas, pero tampoco pueden ser horas en el día, todo el día. Eso, de repente entendamos, o hay que entender quizás, dígame usted, el sueño como un proceso también. De repente estoy hablando de infantes, evidentemente, ¿no? ¿Cuánto debería ser una siesta saludable para que en la noche no nos cueste hacerlos dormir a los niños? Claro, entonces se recomienda que no duerman 2 horas antes de dormir, por ejemplo en la noche, a la hora que van a dormir, pero la siesta es puede ser idealmente entre 15 y 30 minutos, a más tardar. No deberían ser horas, ¿no? Si se queda mucho rato dormido, va a ser difícil despertarlo y va a ser difícil, o sea, va a depender esto mucho de la etapa vital. Es distinto si es un niño lactante, si es un niño muy pequeñito, pero lo cierto es que la idea es que la siesta es saludable, pero tampoco puede estar horas prolongadas en el día, ¿no?
Claro, para que en la noche puedan descansar, evidentemente, si no, está esto de que se les quite el sueño en la tarde, ¿no? Y en la noche ya duermen tarde y se les desordena, ¿no? Un poco los horarios, ¿no? Ahora, doctora, hablando específicamente del tema de roncar, ¿no? Si mi hijo o mi hija ronca en la noche, lo escucho roncar, ¿es algo inusual? ¿Debería preocuparnos? Normalmente nosotros roncamos, puede ser que a veces ronquemos y los niños también. Recuerden que los niños en el desarrollo infantil todavía los cornetes, las coanas se van desarrollando, o sea, el aparato respiratorio. Entonces es necesario recordar que tenemos que llevar a los controles pediátricos periódicamente. Y puede ser que algunos niños tengan crecidas las amígdalas, pueden sufrir de diversas alergias o problemas respiratorios o dermatológicos que puede generar esa especie de obstrucción y ronquido. Entonces necesitamos llevar a nuestros chequeos periódicos al pediatra y descartar que no haya un problema de fondo. En otros casos pueden haber el hecho de ciertos medicamentos también puede generar esa mala calidad del sueño y o comer mucho en la noche y puede eso generar esa sensación de aire, de ruido, ¿no? No hemos botado los gasecitos, una serie de aspectos que tienen que ver con la forma de darle de comer. Entonces es importante, primero, hacer un chequeo periódico con el pediatra. Muchas veces no hemos podido por la pandemia llevarlo a los controles pediátricos o al centro de salud más cercano. Si a pesar de todo ello y estando todo bien, está roncando y genera un enorme agotamiento emocional, nosotros tenemos muchas consultas en terapia familiar por conflictos de pareja, discusiones, porque el papá no quiere ir a hacerlo dormir o solo sobrecargan a la mamá y hay un agotamiento de la mamá y el niño ronca en la cama de los padres, por ejemplo, y entonces nadie duerme. En realidad no duerme el niño o la niña, tampoco duermen los padres. Entonces al día siguiente no estamos bien emocionalmente, ¿no? Es decir, doctora, además entiendo de los trastornos, ¿no es cierto?, del sueño en la infancia, que pueden ser, digamos, que pueden darse de manera, ¿no?, natural en los niños, qué sé yo, afecta mucho el ambiente familiar, definitivamente. Así es, afecta severamente. Si estamos en un hogar en el cual papá, mamá está ansiosa o estamos ausentes emocionalmente, hay un problema en el vínculo, tal vez yo no he querido tener a ese niño, esa niña, puede hacer que no seamos cariñosos, no expresemos afecto, no pasemos tiempo de juego activo. Entonces el niño o la niña quiere jugar con nosotros, ¿no? Espera al papá, la mamá del trabajo, y entonces no quiere dormir porque desea pasar tiempo con el papá, el cuidador, la mamá. Sí. Y luego tiene que ser desde la calma, desde la tranquilidad, conectar para llevarlo a dormir y entonces sea un momento agradable, tranquilizador y donde pueda distribuirse esos cuidados entre papá y mamá, no solo hacerlo la mamá, porque eso es tremendamente agotador. Claro, y definitivamente. tenemos que hablar de ello, por eso en pareja, porque afecta severamente a la salud mental todo ello, Diego. Sí, aquí siempre vamos a promover, doctora, la paternidad responsable, hablando básicamente del papá, porque es un mal endémico en el Perú y en el mundo en general que los papás no se hagan cargo, ¿no? Le dejamos todo esto a la mamá, no es así, los padres también tenemos que comprometernos. Doctora, le voy a dejar una pregunta antes de irnos a escuchar a nuestros anunciantes que quisiera que me responda luego, que es la siguiente: ¿ayuda a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, el hecho de que, por ejemplo, nos acostemos con ellos y les leamos un cuento antes de dormir, les cantemos un poco, esta, digamos, sesión previa a hacerlos dormir junto con nosotros, ayuda o no a las costumbres o al tema del sueño? Me responde, por favor, después de escuchar a nuestros anunciantes. Ya regresamos con Siempre en Casa. Y terapeuta de familia del Centro de Investigación de Salud Mental de la Cayetano Heredia. Vamos a abrir líneas porque queremos escucharte, queremos saber qué está pasando con tu hijo, con tu hija, que nos cuentes y que la especialista que tenemos aquí en RPP Noticias nos pueda también ayudar y ayudarte a ti. 212-4100, 212-7165 y la línea gratuita a nivel nacional 0813-140. ¿Tu hijo o hija tiene problemas para dormir? Cuéntanos a nuestras líneas, vamos a escucharte. Doctora Herrera, había
dejado una pregunta antes de irnos a la pausa y quisiera que por favor nos la contestara, que es la siguiente. Estos rituales, ¿no?, que hacemos con nuestros hijos de contarle un cuento, vamos a dormir, te cuento, te leo una historia mientras te quedas dormido, o de repente vamos, te canto al costado, ¿son saludables o no? Algunos dicen que no, hay que dejarlos dormir por su cuenta, otros dicen no, es bueno tenerlos. ¿Cuál es su opinión? Desde el punto de vista de la salud mental infantil es de lo más saludable, Diego. Ajá. Genera un vínculo saludable, positivo. También nos vinculan a historias, narrativas. Lo recomendable sería que contemos historias tal vez vinculadas a nuestras raíces, cuentos de nuestros orígenes, con animales también de nuestro entorno, con algún mensaje afectivo, con contacto afectivo, abrazo, y siempre que sea tranquilizador, ¿no? Entonces es un momento de dormir agradable. Tenemos que la comida, el sueño, asociado a un momento de agradable, y eso genera un vínculo, pero no solo con la mamá. Un error frecuente es que empecemos rápidamente a usar las tablets. No se recomienda demorar todo lo posible el uso de dispositivos electrónicos en niños pequeños, sobre todo antes de los 2 años. Evitemos de ninguna manera debe haber dispositivos electrónicos, y que no solo el cuento sea de la madre, sino que nos distribuyamos, que también cuente el cuento el padre, y eso sea un vínculo positivo. Nada de irse a dormir, obviamente cuando son mayores de 2 años y no, y de repente ya son infantes, ¿no? Nada de irse a dormir con el celular, con la tablet, ¿no? De ninguna manera. En realidad tampoco los adultos. Tenemos que, recuerden que hay radiación, hay una serie de demostrado afectación en la calidad del sueño si dormimos con laptop, tablet o cualquier dispositivo electrónico en nuestro cuarto. Alejemos de todo ello, que sea un ambiente agradable, las cortinas oscuras, que sea todo muy limpio, organizado, y eso va a llamar a dormir agradablemente. Ahora, cuando nuestro hijo o hija, doctora, se despierta durante la noche, digamos, cuando su sueño es intermitente, ¿ese es un signo de alarma de que un trastorno específico es común? Es realmente muy común. Entonces tenemos que ver si ha sido por un terror nocturno, porque ha tenido una pesadilla, está ansioso. Recuerden que por la pandemia se ha incrementado la ansiedad infantil, los terrores nocturnos, también muy asociado que el papá y la mamá están ansiosos porque está estresado y estresada. Entonces llévelo al chequeo por el pediatra, y también recuerden que hay psicóloga y psicólogo infantil, y hacer una evaluación. También los niños se deprimen, y si la ansiedad es muy severa, también existen psiquiatras infantiles que se brinda cuidados y acompañamiento continuo. Perfecto, doctora. Tenemos nuestra primera llamada ya desde Ayacucho. Nos llama Silvia. Silvia, tu hijo o hija tienen dificultad para dormir. Cuéntanos. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí, bueno, antes de la pandemia mi hija tenía problemas para dormir. Bueno, de hecho todavía los tiene, pero antes era mucho más frecuente. Casi todos los días nos despertaba como a las 2 de la mañana para poder dormir con nosotros, ¿no? Con su papá y su mamá. Entonces nunca supimos, bueno, dónde llevarla por el lado, digamos, fisiológico. Le hicimos revisar porque pensamos que se trataba tal vez de alguna enfermedad, pero no le han detectado nada, ¿no? Pero ella no ve películas de terror, no se duerme con el celular, entonces no hay motivo aparente para que pueda pasar esto. Ella se despertaba siempre 2, 3 de la mañana y nos malograba pues el sueño, y ella también, ¿no? Entonces, no fue por la pandemia. Niña, querida Silvia, ¿qué edad tiene tu niña? Tiene 10 años. 10 añitos. Bien, gracias Silvia. Doctora, ¿qué le podemos comentar a Silvia? Muy frecuente. Entonces, excelente. Entonces Silvia nos va a emprender graficar en lo que pasa. Entonces voy al pediatra, no tiene nada, nos dice, y entonces igual sigue sin dormir. Entonces yo tengo que necesariamente llevarlo al control de psicología, porque debo descartar que hay otro problema emocional. Frecuentemente hay un problema de ansiedad infantil o depresión infantil, hay tal vez estrés familiar. Hay cosas que no hablamos, ¿no? En casa, tal vez los papás se están separando, tal vez la mamá está agotada, tal vez hay algo que le está pasando en el colegio, tal vez
hay alguna preocupación, entonces yo tengo que hablarlo, ¿no? Entonces, y hay muchas técnicas que ayudamos a relajar a la niña de modo que pueda descansar de mejor manera. Entonces, lo que yo te sugeriría, allá en Ayacucho hay centros de salud mental comunitario y existe una unidad de niñas, niños y adolescentes en cada centro de salud mental comunitario. Puedes ir al centro de salud, el CIS es gratuito y el tratamiento es gratuito para acompañar a tu niña, llévala al servicio de salud mental lo antes posible. Muchas gracias, doctora. Hay algo que también es una duda en nuestros oyentes, y es que a veces pensamos que el insomnio, por ejemplo, el no poder dormir, no poder conciliar el sueño, es una enfermedad o un trastorno solamente de los adultos. ¿Esto se da en niños? ¿Con qué tanta frecuencia y cómo se puede tratar? Con la pandemia se han incrementando severamente los trastornos del sueño a lo largo del curso de vida y que especialmente en niñas, niños y adolescentes. En la pandemia por el encierro ha habido una sobreexposición a videojuegos, tablet, puede haber insomnio de los padres o mala calidad del sueño de los padres, y los niños también han movido todos sus horarios, entonces ha habido una pésima higiene de sueño o falta de horarios estructurados, y entonces todo ello ha generado un cambio, ¿no? Y los niños también pueden tener insomnio. Pero ojo, si te das cuenta que eso se hace permanente, ¿no? Yo tengo que sospechar que haya problemas de conducta, problemas de déficit de atención, hiperactividad, debo descartar que haya ansiedad, depresión, o hay otro problema que está callado, tal vez está siendo secuela de una forma de violencia, cuando hay maltrato infantil, cuando hay un estrés postraumático infantil, también hay insomnio muy severo, entonces, o pesadillas, ¿no? Puede como reexperimentar. Tal vez muchos niños recuerden que somos uno de los países que más orfandad ha tenido por la pandemia, y justamente estamos identificando que niños sobrevivientes de la pandemia por la orfandad están teniendo estas situaciones de problema de sueños severos. Perfecto, doctora. Finalmente, si tuviéramos que dar, digamos, una lista de cómo propiciar este ambiente, ¿no? Bueno, saludable, para que nuestros hijos, nuestras hijas tengan un sueño sano, un sueño necesario, ¿qué recomendaciones le daría a los padres de familia, más allá de que de repente pues estén solo con la mamá, solo con el papá o estén los dos juntos? Puntualmente, ¿qué recomendaciones puede brindar a nuestros oyentes para que nuestro hijo, nuestra hija, nuestros hijos concilien el sueño y duerman bien? En general, tiene que ser un momento de 2 horas antes de dormir en la noche al menos, no estar con dispositivos electrónicos, no comer abundantemente, evitar cualquier golosina, chocolate o cafeína o alimentos energizantes. Tiene que ser un ambiente tranquilo, de calma, en un clima de armonía familiar. Tenemos que evitar gritar, maltratar o tratar mal, ¿no? Es necesario que el espacio esté limpio, organizado, adecuado. Si el cuarto está desordenado, eso también afecta la calidad de sueño. Pueden haber las 2 siestas en el día, va a depender mucho de en qué etapa está nuestro niño, si es lactante, si es preescolar o si ya es escolar. Es necesario darnos cuenta si el niño está durmiendo todo el día. Hay una señal de alerta de insomnio, no esperemos a que esté con insomnio severo cuando recién busca control pediátrico o de su psicólogo. Acudamos al especialista lo antes posible. Recuerden que si ya es un trastorno de sueño severo, tengo que sospechar que está teniendo además ansiedad infantil, depresión infantil, secuela de maltrato o incluso alguna otra forma de violencia escolar u otro tipo. Estemos atentos y cuidemos el clima de pareja y el trato respetuoso, igualitario entre los padres. Perfecto. Vanessa Herrera, psiquiatra y terapeuta de familia del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información. Un abrazo y prioricen su salud mental. Abrazo fuerte. Un abrazo también para usted. Volvemos después de escuchar el resumen de la media hora con un tema que te va a interesar, ¿eh? Es un tema de registro de propiedad. ¿Y quién no ha pensado comprar un terrenito de repente, ¿no? Comprar un terrenito para hacer un negocio. ¿Cómo estar seguro si no nos están estafando? Quédate en RPP Noticias. Porque vamos a aprender a cómo inscribir una compra o propiedad familiar sin que nos estafen en nuestra secuencia Familia y Justicia. Volvemos en unos minutos en Siempre en Casa, en RPP Noticias, la voz de todo el Perú.